acidosis, hay formación de ácido carbónico. ¿Cuál es el objetivo de ácido carbónico como amortiguador en este caso? Sería que haya aumento del pH, ¿ya? Digo, disminución, perdón. Este hidrógeno liberado va a hacer que disminuya mi pH, ¿no? Habíamos dicho, mayor hidrógeno, el pH disminuye. Y este bicarbonato va a ser eliminado por el riñón o procesado por el riñón. Entonces, de esa manera es que va a actuar como amortiguador este ácido carbónico, o el ácido carbónico. Tenemos otros sistemas como ser el sistema amortiguador fosfato, importante en los glóbulos rojos y las células del tubo renal. Sistema de amortiguador proteinato también, la cual actúa, por ejemplo, la hemoglobina en los glóbulos rojos y la albúmina en el plasma. ¿Cómo es que cumplen la función amortiguadora? Las proteínas. Ya la capacidad amortiguadora de las proteínas es otorgada por grupos o por subgrupos funcionales que los conforman. Tenemos acá grupo amino, que es la base, y el grupo carboxilo. ¿Ya? En caso, por ejemplo, en una alcalosis, ¿cómo va a actuar? O en un pH alto. El grupo carboxilo cede su hidrógeno, ¿ya? Cede su hidrógeno al medio para regular el pH. Si cede su hidrógeno, obviamente va a disminuir el pH porque va a aumentar los hidrógenos. Si eso no es suficiente, el grupo amino también cede su hidrógeno al medio para mantener el pH normal. Aquí lo vemos. Tenemos el grupo carboxilo que cede el hidrógeno y si en caso sería necesario, pues el grupo amino también va a ceder ese hidrógeno para disminuir el pH en una alcalosis. Si estamos hablando de una acidosis, ¿cómo es que actúa las proteínas como amortiguador? Los grupos aminos de las proteínas van a poder recibir ese exceso de hidrógeno que está haciendo que la sangre esté ácida o el medio esté ácido, ¿ya? Para así regular el pH. ¿Cuál es el objetivo? Va a recibir hidrógeno para que mi pH aumente. En circulación no va a haber concentración de hidrogeniones, entonces va a aumentar mi pH. También tenemos la hemoglobina, esta actúa dentro de los eritrocitos, o de su estructura contiene moléculas de hemoglobina, lo que le da la capacidad al eritrocito de unirse a un buen número de protones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el claro ejemplo del hidrógeno. Aquí les muestro una imagen de prácticamente lo que hemos hablado anteriormente. En una acidosis, el dióxido de carbono ingresa al nivel intracelular, es decir, al eritrocito, se une al agua, y habíamos explicado esta reacción anteriormente, y gracias a la anhidrasa carbónica se convierte en ácido carbónico, y esta va a ser luego liberado en bicarbonato, y este hidrógeno liberado va a ser tamponado por la hemoglobina. ¿Ya? Es de ahí es que actúa la hemoglobina. Si es una acidosis, yo quiero que mi pH aumente. Entonces, esta liberación de bicarbonato va a hacer que mi pH aumente. Ahora, por cada salida de un bicarbonato tiene que entrar un cloro. Esa es una reacción, ¿ya? Esta parte, si ustedes lo entienden bien, les va a ser mucho más fácil comprender la materia o el tema. En una alcalosis, concentración de hidrogeniones bajos y el pH aumentado. En este caso, el bicarbonato, ¿no?, se une a este hidrógeno que estaba tamponado por la hemoglobina y se convierte en ácido carbónico. Y la anhidrasa carbónica va a desdoblar en dióxido de carbono y agua. Este dióxido de carbono, como les había mencionado, es la parte ácida. Si hay mayor concentración de dióxido de carbono, pues va a hacer que mi pH disminuya y ese es el objetivo de una alcalosis. Ya, eso es todo lo que es los amortiguadores. Ya más adelante, por último, vamos a mencionar la parte del electrolito, es decir, el potasio. Tenemos la regulación vía respiratoria. Voy con una pregunta a eso. ¿En qué tipo de trastornos actúa la vía respiratoria? ¿Alguien que me diga? ¿Un proceso metabólico, un proceso respiratorio? ¿En cuál?
No puede ser que no se acuerden lo que han avanzado en metabolismo 2 y lo acabo de explicar yo hace rato. Ya, bueno, con eso me completo. En casos metabólicos. A ver, dígame, Antonio, Antonio. Vivian Janet, vamos por el siguiente en ese caso. A ver, ¿cómo actúa, en qué casos actúa la vía renal? ¿O en qué tipo de trastornos es que la vía renal actúa para regular el trastorno? ¿Me escuchó o no me escuchó? Ya. Sí, Vivian Janet. Bueno, chicos, todo, yo les digo que todo está calificado y la nota se la ganan ustedes, no me afecta a mí. A mí me gusta que participen en clase. Después me dicen auxiliar, denos auxiliatura cuando ni siquiera participan en clase. Entonces vamos con, no lo digo por todos obviamente, vamos con la regulación respiratoria. ¿Cuál o cómo es que actúa la vía respiratoria? ¿Ya? Actúa reteniendo o eliminando dióxido de carbono, de esa manera, dependiendo del caso. Ya esto actúa en pocos minutos, como les había mencionado, como o mediante una hiperventilación y una hipoventilación. En esos dos casos, o se da esos dos casos ante diferentes trastornos. Por ejemplo, vamos con una acidosis, como había dicho su compañero, la regulación respiratoria se da en casos de o trastornos metabólicos. Vamos con un ejemplo de una acidosis metabólica, donde el pH está aumentado y el otro parámetro que se va a alterar va a ser el bicarbonato para ser metabólico. Más adelante lo vamos a ir explicando en las alteraciones. Entonces, una acidosis metabólica va a actuar la vía respiratoria, en este caso hiperventilando, ¿ya? ¿A qué se refiere con hiperventilar? Eliminar concentraciones de dióxido de carbono. En este caso, ¿qué va a pasar? Va a salir o sale dióxido de carbono, ¿para qué? En una hiperventilación. Si es una acidosis. Si es una acidosis, el pH está disminuido. Y el objetivo es que aumente para llegar dentro de los valores normales. Espérenme. ¿Qué va a pasar? Hiperventilar y de esa manera va a contrarrestar, es decir, va a hacer que suba mi pH. ¿Por qué? Porque elimina dióxido de carbono. Si no hay dióxido de carbono en circulación, se va a convertir en ácido carbónico. Si hay más ácido carbónico, el pH disminuye. Entonces, mediante esta hiperventilación se elimina dióxido de carbono y mi pH aumenta. Ahora, en caso de hipoventilación, en este caso vamos a poner el ejemplo de una alcalosis metabólica. En alcalosis metabólica regula la vía respiratoria mediante una hipoventilación. Sabemos que una alcalosis, el pH está aumentado, también el bicarbonato. Entonces el objetivo es que el pH disminuye. ¿Qué va a hacer la vía respiratoria? Va a retener dióxido de carbono con la finalidad de que mi pH baje, ¿no? La reacción la hemos explicado anteriormente. Entonces, se retiene, es decir, hay menor expulsión de dióxido de carbono con el objetivo de retenerlo y bajar ese pH en un caso de alcalosis metabólica, estamos hablando para disminuir el pH. De estas dos maneras actúa la vía respiratoria. Esto es lo que ustedes tienen que saber muy bien, cómo actúa. Vamos con la vía renal. Ahora en la vía renal habíamos dicho quién actúa en trastornos respiratorios es que actúa la vía renal, ¿ya? No puede actuar, por ejemplo, supongamos se puede dar una acidosis metabólica a causa de una insuficiencia renal grave. ¿Cómo va a actuar el mecanismo renal si él mismo está enfermo, digamos? Es por eso que actúa la vía respiratoria, ¿ya? Entonces, ¿cómo actúa? Excretando ácido, es decir, por ejemplo, acidificando la orina, eliminando ese exceso de hidrogeniones, también reabsorbiendo bicarbonato, porque si reabsorbe bicarbonato, mi pH va a aumentar.
Si en caso mi pH está aumentado, por ejemplo, en una alcalosis, ¿qué va a pasar? Es que el riñón va a eliminar este bicarbonato. ¿Para qué? Para que baje mi pH. Si es una acidosis respiratoria, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Es reabsorber bicarbonato con el objetivo de aumentar mi pH y llevar dentro de los valores normales. De esa manera es que actúa la vía renal. Vamos con lo que les iba diciendo, el mecanismo electrolítico. ¿Cómo va a actuar? El principal es el potasio, ¿ya? Sabemos que el potasio tiene mayores concentraciones a nivel intracelular y sodio tiene mayores concentraciones a nivel extracelular. La distribución de los iones de potasio en los espacios intracelulares y extracelulares influye en el equilibrio ácido-base. Es decir, se distribuye este potasio entre el intra y el extracelular y de esa manera es que actúa como mecanismo regulador ante el desequilibrio ácido-base, ¿ya? La mayor parte de potasio es intracelular, como les iba diciendo, y este deja la célula, es decir, de intracelular, y debe ser reemplazado por un hidrógeno del líquido extracelular. Lo que se mide en la gasometría es, por ejemplo, el potasio extracelular no se mide en litros. El potasio intracelular tiene concentraciones altísimas, no es de 3 a 5. Ahora, ¿cómo es que va a ser este intercambio en diferentes casos, en una acidosis o una alcalosis? Vamos con una acidosis. Una acidosis a nivel extracelular hay concentraciones altas de hidrógeno. Los hidrógenos están altísimos. También a nivel extracelular hay potasio, pero en menor concentración. A nivel intracelular también hay potasio de la misma manera que hidrógeno. Entonces, ¿cómo es que va a actuar para regular? Si es una acidosis, este potasio que está intracelular va a intercambiar con el extracelular ya con un hidrógeno, es decir, va a salir un potasio y va a entrar un hidrógeno. Va a salir un potasio, entra un hidrógeno. Sale un potasio, entra un hidrógeno al nivel intracelular. Entonces, este hidrógeno que está entrando a nivel intracelular en el extracelular disminuye y hace que mi pH aumente, ¿no? En una acidosis. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a estar en mi gasometría mi resultado o potasio en mi resultado de gasometría? Va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque ha salido del nivel del intracelular para poder aumentar ese pH. Por eso es que en una acidosis, por ejemplo, una acidosis metabólica va a estar aumentada el potasio, va a haber una hiperpotasemia. Ahora vamos con lo contrario, es decir, una alcalosis. En una alcalosis a nivel extracelular necesito hidrógenos para disminuir mi pH. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a intercambiar un hidrógeno del intracelular con un potasio del extracelular. Es decir, los hidrógenos para poder bajar el pH en una alcalosis van a pasar de nivel intracelular al extracelular. Y si sale uno, pues tiene que entrar otro, tiene que ser reemplazado. Y este va a ser reemplazado por el potasio. Entonces, hay mayor concentración de hidrogeniones gracias a este intercambio en una alcalosis, va a hacer que disminuya mi pH y de esa manera contrarrestar. Entonces, en una alcalosis, por ejemplo, el potasio estaría aumentado o disminuido. A ver. A ver, dígame, Nina Jalero, ¿cómo estaría en una alcalosis el potasio? Lo que entendí auxiliar dijo que se tenía que, el hidrógeno se tenía que, bueno, si es un hidrógeno intracelular, se tenía que cambiar con un potasio extracelular para que así el pH disminuya. Entonces, Eso. el potasio extracelular o el que estaba en el extracelular disminuye porque ha cambiado, ¿no? Entonces, en una alcalosis, el potasio va a disminuir. Sí, auxiliar porque también disminuiría lo que era el pH. Eso es el objetivo. Si no están entendiendo, chicos, avísenme. Les estoy tratando de explicar lo más comprensible posible. Ahora, si no comprenden, vuélvanmelo a pedir.
¿Podría volver a explicarlo, por favor? El mecanismo electrolítico. Sí, de alcalosis metabólica. Ya, a ver, primero voy con una pregunta para usted. ¿Cuál es el objetivo de este mecanismo electrolítico al regulador, como regulador o amortiguador? ¿Cómo es que lo entiendes para ir al punto? Bueno, lo que entendí, dice que hay un intercambio de hidrógeno con potasio, ¿no? Eso era para regular una acidosis metabólica. O sea que intercambiamos potasio con un hidrógeno eh, de intracelular a extracelular. Algo así entendí. Ahora en alcalosis metabólica, no sé si es lo mismo o me estoy confundiendo ahí. Es lo mismo, pero con la diferencia de que el potasio, o sea, el intercambio es lo mismo, solo date cuenta en la diferencia de concentraciones. A nivel extracelular el potasio está en menor cantidad, en intracelular en mayor cantidad. Por ejemplo, si vas a intercambiar en una alcalosis, yo necesito hidrógenos a nivel intracelular, ¿ya? Eso es mi objetivo, eso es lo que quiero. Ahora, el potasio extracelular se va a ir al intracelular para que se intercambie con ese hidrógeno de nivel intracelular. Se va a salir afuera al extracelular para que haya a nivel intracelular más hidrógeno y mi pH baje en caso de alcalosis. Ahora, como el potasio a nivel extracelular es bajo, entonces ese poquito de potasio que se va a intercambiar, entonces va a disminuir más en el extracelular y por eso en una alcalosis se da hipopotasemia. ¿Ya? Es la diferencia de concentración. En los dos es el mismo objetivo, intercambiar. Hay que ver la situación. En una acidosis, el potasio intercambia, el potasio intracelular sale y el hidrógeno extracelular entra. En una alcalosis, de nivel intracelular va a salir hidrógeno. Ahora, del extracelular va a entrar potasio. Esa es la diferencia. Ya, vamos Gracias. ¿se entendió? Sí. Ok. Ahora vamos con las alteraciones. Ya hemos ido mencionando un poquito de eso. Las alteraciones se refieren a un trastorno metabólico o trastorno respiratorio. Aquí vamos a hablar de los tipos de o la acidosis respiratoria, la acidosis metabólica, la acidosis o alcalosis metabólica y respiratoria. Vemos que acá tenemos una imagen. Los valores normales de pH en sangre es de 7.35 a 7.45. Entonces, niveles por encima de 7.45 vamos a tener una alcalosis, es decir, pH aumentado, ¿no? Una alcalosis. Y valores que están por debajo de 7.35, una acidosis o acidemia, se le dice. Ya, entonces los parámetros que se evalúan en una acidosis o que se miden es primeramente el pH, ¿no? El pH es uno de los parámetros muy importantes. Acá, ¿por qué? Porque con el pH vamos a ver si es una acidosis o alcalosis. Ahora, la presión de dióxido de carbono. Va a haber alteraciones si el trastorno es respiratorio, ¿ya? Si, por ejemplo, pongamos un ejemplo aquí de una acidosis respiratoria, el pH va a estar disminuido. Variaciones en la presión de dióxido de carbono es de origen respiratorio. Ahora, en una acidosis respiratoria, la presión de dióxido de carbono va a estar aumentado. ¿Ya? El pH es inversamente proporcional a la presión de dióxido de carbono, en este caso. Es decir, aumenta niveles altos de presión de dióxido de carbono es porque es una acidosis respiratoria. Y si la presión de dióxido de carbono está disminuida, seguramente es una alcalosis respiratoria. Y explicamos el por qué, ¿no? Pusimos el ejemplo, por ejemplo, de hiperventilación. Si hay mayor, o se acumula más dióxido de carbono, el medio se hace más ácido. Y si hay menos concentración de dióxido de carbono, suele hacerse o subir el pH. Eso explica acá.
También está la presión de oxígeno, ¿no? Para poder clasificar si el paciente está llegando con hipoxemia. El bicarbonato, otro parámetro importante para poder clasificarlo también. Si hay variaciones en este parámetro como bicarbonato, es un trastorno metabólico, ¿ya? Tanto disminuido como aumentado. Ahora vamos con un ejemplo, por ejemplo, una acidosis metabólica. Acidosis, pues pH bajo, metabólico. pH bajo y bicarbonato también va a estar bajo. O sea, los dos disminuyen en una acidosis metabólica, ¿ya? No estamos hablando de una acidosis respiratoria. En una alcalosis metabólica, el bicarbonato también sube, al igual que el pH. Entonces, es directamente proporcional. El pH es directamente proporcional al bicarbonato. En cambio, en caso respiratorio era inversamente proporcional, ¿no? También se mide lo que es la saturación de oxígeno y el exceso de base. El exceso de base suele ser positivo cuando estamos hablando de alcalosis y negativo cuando es una acidosis, ¿ya? Hay exceso de base, por ejemplo, aquí no está el exceso de base, el valor normal es de +3 y -3, cuando está en un pH de 7.35 a 7.45. Ahora, por ejemplo, si estamos hablando de una alcalosis, supongamos una alcalosis severa, grave, el paciente compromete la vida del paciente. Seguramente el exceso de base va a estar altísimo, positivo al lado +14, 15, 12. En caso de acidosis, por ejemplo, va a estar al lado negativo, -12, -13, -14. Ya el exceso de base muy altos ya es compromiso del paciente, es decir, ya un caso grave. Ahora, aquí en este cuadro, espérenme un ratito. En este cuadro de las alteraciones de equilibrio ácido-base, está la alteración, el trastorno, ¿no? Si es una acidosis, o el trastorno, la alteración primaria, el pH y la respuesta compensatoria. Entonces tengo que clasificarlo acá, o sea, entender este cuadro. Este cuadro es lo que quiero que entiendan. Si estamos hablando de un trastorno metabólico, una acidosis metabólica, una insuficiencia renal, claro ejemplo. Si estamos hablando de una acidosis respiratoria, por ejemplo, de un accidente de tránsito, lo cual ha sido comprometida la vía respiratoria. En una acidosis metabólica, la alteración primaria va a ser el bicarbonato. O sea, el bicarbonato va a estar disminuido. Obviamente el pH también va a estar disminuido. Disminuye pH, disminuye bicarbonato. Es directamente proporcional. Ahora, si es una acidosis metabólica, ¿quién se va a encargar de compensar? ¿Por qué vía va a compensar o cuál es la respuesta compensatoria? A ver, ¿cuántos participantes tengo en esta clase? ¿Algún voluntario? Es una acidosis metabólica. El trastorno ya lo tenemos. Ahora, ¿por qué vía va a ser compensada esta acidosis metabólica? ¿Vía respiratoria, vía renal? ¿Cómo? Respiratoria. Vía respiratoria. Respiratoria. Ya, ¿cómo va a actuar, Gisela, la vía respiratoria? ¿Cómo actúa la vía respiratoria? Ya lo explicamos en el anterior, más atrás, ¿no? Ya. Exacto. Por eso les digo, ¿cómo es que va a compensar? ¿Cómo lo va a hacer? Para ver si mi acidosis metabólica está compensando, yo sé que cuando es una acidosis metabólica, la vía compensatoria es la vía respiratoria. ¿Qué me tengo que fijar? En la presión de dióxido de carbono, porque es el parámetro que se debe evaluar. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Como decía su compañero, mediante una hiperventilación. Va a hacer que haya mayor expulsión de dióxido de carbono y va a disminuir en circulación. Si disminuye, mi pH aumenta, ¿no? Entonces eso es el objetivo de esta acidosis, en este caso de acidosis.
Por eso, si la acidosis metabólica está compensada, la presión de dióxido de carbono va a estar disminuido pues, por la hiperventilación, ¿no? Ahora, en una alcalosis metabólica, tenemos pH aumentado de la misma manera que el bicarbonato. Los dos están alterados. Ahora quiero saber si está compensando o no está compensando, si está parcial o totalmente. Más adelante vamos a hablar igual en otro cuadro, cuál es la diferencia. Si es metabólica, de la misma manera. En este caso, ¿cómo es que va a actuar la vía respiratoria? A ver, ¿a quiénes no pregunté? Orozco Fernández. ¿Cuál fue su pregunta, disculpe? ¿No me escuchó o es que no me estaba atendiendo? No la escuché bien. Tenemos una alcalosis metabólica. Habíamos mencionado que en la acidosis metabólica la vía compensatoria es la vía respiratoria y actúa hiperventilando. Ahora, en una alcalosis metabólica, ¿cómo actúa la vía respiratoria para poder bajar ese pH? Por una alcalosis. No. ¿Cómo está compensando la vía respiratoria? A ver, no me, ¿cómo les digo? ¿Les he explicado o no les he explicado esto? ¿Sí o no? A ver, díganme su Sí, compañero. por hipoventilación. Sí. Hipoventilación. Hipoventilación. Vamos. Hipoventilación. Eso es lo que entiendan, ¿ya? Para su compañera a la que pregunté. Hipoventilación lo acabamos de explicar por acá, por acá. ¿Sí? ¿No ves cómo actúa? Eso lo acabamos de explicar. 280 más 270. ¿Quién es que no está con, que está